el cual, comillas, reflejaría en cierto modo lo que llamamos en última significado, es decir, la vida, lo vivido, el flujo de las emociones, el flujo libidinal, cierra comillas. En este momento Lacan se pregunta si el significante tiene sus propias leyes, es lo que Freud llamó el ello. Sí, el significante que tiene sus propias leyes es lo que Freud llamó el ello. Está tratando de identificar el ello con las leyes del significante. Y se responde, comillas, él es, que es el término alemán, el que Freud denomina el ello, del cual se trata en análisis el significante ya que está en lo real, significante incomprendido, cierra comillas. En su libro Lacan Pasador de Mars, Pierre Bruno dice, comillas, también en ese mismo sentido, la lisis marca que el discurso pertenece al lenguaje, o sea, la disolución de la cosa. Que un discurso pueda ser dicho sin palabras indica que el destino del lenguaje no es la palabra. Puede ser el grafo que implica el escrito e instala la lógica. Por mi parte, interrogué esa presencia en lo real del significante, articulándola a los principios a priori a partir de la hipótesis de que un significante no admitido comandaba en silencio a los personajes de la película Carácter, y finalmente se presenta escrito como oferta muda de la nominación del padre. Y esto está en el anuario, por supuesto, que acabamos de publicar. Entonces, para hablar del fracaso, también hay que considerar un asunto que Freud señala tempranamente. La realidad efectiva no es la realidad psíquica, y esa realidad del sujeto es de orden sexual. El sujeto está pues dividido, y es esto lo que niega el individualismo de nuestro tiempo, y tiene como efecto cierta solidificación e interpretación positiva de todos los fenómenos, incluido el fracaso. Me parece esencial atender a lo que implica la castración, la división y la escisión del sujeto para despejar la pregunta que nos planteamos. Y es pasar por el arte lo que permite hacer una primera aproximación en tanto este nos presenta fracasos, ya sea en la pendiente de la tragedia o bien de la comedia, dado que no hay fracaso global ni definitivo, si hace sufrir, también hace reír. La vida no puede ser un fracaso porque este solo ocurre cuando se ha elegido un sentido y la vida no tiene ninguno. Como dice el gato rizón de Alicia en el País de las Maravillas, cuando ésta se siente perdida. Le dice, comillas, si no sabes dónde vas a llegar, no puedes perderte. Cierra comillas. ¿Cuál es la condición del sujeto para que el fracaso entonces adopte el sentido trágico o la de la comedia o el de la comedia? En su texto de 1916, Los que fracasan al triunfar, Freud toma ejemplo en dos tragedias, Macbeth y La casa de Rodney, cuyo común denominador es el protagonismo de los reproches superióricos que prohíben a los protagonistas gozar de su triunfo. El asesinato parricida de Macbeth y su mujer se traducen en insomnio, reproches y una pendiente hacia la propia muerte. Mientras en el caso de Rebecca Bell, la conciencia del incesto sale al paso para impedirle el acceso al amor de Rodney y la posesión de la casa de la mujer que orilló al suicidio. En ambos casos, el triunfo de las pulsiones primarias que empujan hacia el incesto, el asesinato y el canibalismo tropieza con el orden mismo de la cultura, que las prohíbe para conservarse del individuo, esto es de Freud, comillas, el individuo que es virtualmente un enemigo de la cultura. Cierra comillas. Pero el fiasco superyoico es solo un tipo de fracaso. Las pérdidas trágicas no siempre sobrevienen como castigo proveniente de la conciencia moral. Tenemos como ejemplos el hundimiento del Titanic, que ocurrió debido a un accidente, o el desplome de las Torres Gemelas de Wall Street, provocado como un gesto de retaliación.
No obstante, cada catástrofe revela el abismo que hay entre las construcciones, los proyectos humanos y la dinámica de la realidad efectiva, ya social, ya subjetiva. Y esto vincula claramente al fracaso con alguna pérdida. Entonces, hablar de fracaso implica en términos psicoanalíticos hablar de castración, de privación o de frustración, que son las formas de pérdida de objeto que Lacan identificó en el seminario 4. Freud, por su parte, desde los orígenes del psicoanálisis, habla de los efectos del objeto sobre el sujeto en términos de teología sexual de la neurosis y de fenómenos como la angustia o la melancolía, efectos reconocibles cuando se habla, afectos reconocibles cuando se habla de fracaso. Por otra parte, en el proyecto de psicología, Freud habla de la vivencia de satisfacción, en la cual una alteración interior, un estímulo endógeno como el hambre del bebé, exige una alteración del mundo exterior, provisión de alimento, acercamiento al objeto sexual, puesto que el humano en estado de neotenia es incapaz de realizar la acción específica en respuesta a tal exigencia. Ese impredecible auxilio externo que permite la descarga por entendimiento y comunicación, dice Freud, y el inicial desvalimiento del ser humano, es la fuente o son la fuente primordial de todos los motivos morales. Lo que veo en estas líneas ya no es por la vía significante, sino de la vivencia. Son condiciones de experiencia que determinan para cada uno lo que ha de ser bueno o no, es decir, parámetros singulares de éxito o fracaso de cada sujeto. Pero el superyo también participa como factor responsable de que el fracaso fabrique humor en vez de una tragedia. Como añadido a su trabajo sobre el chiste, Freud hace una elaboración sobre el humor e inicia relatando que un delincuente que es llevado al cadalso un lunes manifiesta, comillas, vaya, empieza bien la semana, cierra comillas. En este caso estamos ya en las antípodas de la tragedia, porque el fracaso se muda en algo distinto. La muerte misma, gracias al proceso humorístico, deviene chispa de vida, gracejo, proceso de superación. Como cuando en El nombre de la rosa, Eco presenta a un monje que envenena a todo el que osa aproximarse al texto perdido de Aristóteles sobre la comedia. Esta revelaría su pendiente subversiva, incluso en medio de la mayor adversidad. También en el creador literario y el fantaseo encontramos elementos de reflexión sobre el fracaso, en la comparación que distingue el juego infantil del imaginario del fantaseador y el trabajo que realiza un creador. El motor del juego, del fantaseo y de la creación es una pérdida, en conjunción con la alternancia significante. Tanto el niño como el fantaseador crean un nuevo orden que les agrada o compensa por la pérdida. Pero el niño distingue bien la realidad efectiva del mundo del juego y, comillas, apuntala sus objetos y situaciones imaginados en cosas palpables y visibles del mundo real. Solo ese apuntalamiento es el que diferencia aún su jugar del fantasear. Cierra comillas. Y podemos agregar que es la aparición de competencias y mediciones lo que vuelve al juego susceptible de albergar fracasos. Si no fuera así, el juego nunca albergaría fracasos, ¿no? Es a partir de una pérdida, sí, pero es una creación infantil que, digamos que permite al niño tramitar su pérdida. Cuando Freud habla del mundo fantaseado del poeta, reconoce que este también apuntala sus significaciones en objetos figurados y palpables, pero lo distingue como consecuencia de una técnica artística capaz de trocar asuntos penosos en fuentes de placer para los espectadores. El fracaso en el arte sobreviene precisamente si el artista
no logra suscitar goce en su auditorio. Aparte queda el fantaseo. Al respecto, Freud inicia con una sentencia lapidaria su análisis del mismo. Y creo que esto es muy importante tenerlo en cuenta para lo del fracaso. Dice la cita: es lícito decir que el dichoso nunca fantasea, solo lo hace el insatisfecho. Deseos insatisfechos son las fuerzas pulsionales de las fantasías, y cada fantasía singular es un cumplimiento de deseo, una rectificación de la insatisfactoria realidad. Cierro la cita. Entre estos deseos insatisfechos resaltan los deseos ambiciosos y los deseos eróticos. Luego postula que la actividad fantaseadora comportaría tres momentos, a saber, primero, el trabajo anímico se anuda a una impresión actual que despierta los grandes deseos del sujeto. Segundo, desde allí se remonta al recuerdo de una vivencia anterior, muchas veces infantil, en que ese deseo se cumplía y finalmente. Tercero, en un momento crea una situación proyectada hacia el futuro en el cual se cumpliría ese deseo, el de ese sueño diurno o fantasma. Comillas, vale decir, dice Freud, pasado, presente y futuro son como las cuentas de un collar engarzado por el deseo. Bueno, me parece que este corto texto prepara el terreno para las elaboraciones que él mismo hará sobre los momentos del fantasma en 1919 en Pegan a un niño y para la distinción tajante que luego hará Lacan entre síntoma y fantasma. Creo que esta división entre síntoma y fantasma es la causante de todo este problema del fracaso, de la interpretación del fracaso que pueda hacer el sujeto. Quizás lo que interese más de interrogar el significante fracaso radica en ese señuelo que las fantasías constituyen para el deseo y que Freud designa en estas dos escuetas indicaciones. Primero, las fantasías proliferan y se vuelven hiperpotentes, que crean tan hiperpotentes que crean las condiciones para caer en una neurosis o una psicosis. Y segundo, las fantasías son los estadios previos más inmediatos a los síntomas que aquejan a los pacientes. Al final de su artículo, Freud infiere dos operaciones del poeta que explicarían su logro ante los espectadores y que serían vías para la aceptación social, una manera entonces de conjurar al fracaso. Y dice lo siguiente: el poeta atempera el carácter de sueño diurno egoísta, y yo añado este corchete cuadrado de su construcción, mediante variaciones y encubrimientos y que nos soborna por medio de una ganancia de placer puramente formal, es decir, estética, que él nos brinda en la figuración de sus fantasías. A esa ganancia de placer que se nos ofrece para posibilitar con ella el desprendimiento de un placer mayor, proveniente de fuentes psíquicas situadas a mayor profundidad, la llamamos prima de incentivación o placer previo. Opino que todo placer estético que el poeta nos procura conlleva el carácter de ese placer previo y que el goce genuino de una obra poética proviene de la liberación de tensiones en el interior de nuestra alma. ¿Acaso contribuya en no menor medida a este resultado que el poeta nos habilite para gozar en lo sucesivo sin remordimientos ni vergüenza algunos de nuestras propias fantasías? Cerremos la cita ahí. Me parece que en esa cita Freud plantea cuál sería el éxito o lo que conjuraría el fracaso, visto desde la perspectiva de la realidad psíquica del sujeto, cuando dice que el goce genuino de la obra poética radica en la liberación de tensiones de nuestra alma. La operación del poeta, cuando morigera su egoísmo para dar forma socialmente aceptable a sus fantasías egoístas, tiene como respuesta un lazo que liga a los espectadores a su obra.
no por promoción de una satisfacción pulsional directa pues, de él, ¿no? Sino a través del goce estético, de una elaboración cultural. Parecería, pues, que conjurar el fracaso implica dos elementos: la mediación elaborada y el carácter social. Como ejemplo que apoyaría estas reflexiones de Freud, cito la película dirigida y protagonizada por Roberto Benigni, La vida es bella, sobre el esfuerzo de resignificación del campo de concentración alemán donde fue recluida toda la familia, operación que produce un padre para proteger a su pequeño hijo del horror y que maravilló a Imre Kertész, quien escribió a propósito un elogioso artículo titulado ¿De quién es Auschwitz? Eso es. Entonces yo creo que, digamos que ahí hago un pequeño recorrido, no pretendí ser exhaustiva, pero sí haciendo asociación libre de todo lo que encontraba en el fracaso y que podría haber, digamos, hago un ejercicio para despejar la parte imaginaria y la parte simbólica. Por eso también, aunque no lo digo ahí, pensé mucho, creo que lo digo en alguna parte, pero no existían las referencias. Creo que las referencias que nos pueden servir también son las de los textos que son pequeños de Freud sobre la realidad, ¿no? Entonces, ese es la pérdida de la realidad en la psicosis y en la neurosis, el asunto de los dos, eh, digamos, procesos psíquicos, también el principio del placer y el principio de realidad, pues porque creo que es ahí donde tenemos psicoanalíticamente que encontrar ese clivaje, esa decisión del sujeto que de alguna manera es motivo de todas las fetichizaciones y solidificaciones que hoy se hacen, ¿no? Porque la gente dice, soy un fracaso, mi vida fracasó. Y yo precisamente escribo ahí que no puede haber eso. Eso no existe. Digamos, el fracaso es parte de un proceso y si no se entiende que en los procesos hay fallas y que el error es el maestro absoluto de todo el proceso, pues no vamos a decir que hay un fracaso cuando de pronto no es más que un proceso de aprendizaje en donde yo lo que aprendo lo voy a integrar, si quiero, eso depende del sujeto, en el proceso para lograr algo, ¿no? No sé qué comentarios tienen, pues es algo que se me ocurrió hacer. Sí, me parece pero muy bueno el texto y muy interesante porque permite ver justamente cómo el éxito y el fracaso son como dos caras de una misma moneda, pero además depende de cómo uno lo vea, ¿sí? Depende, o sea, en esa moneda uno es quien elige cómo ve el éxito, qué elige como éxito y qué elige como fracaso. Y siento que es muy buena la diferenciación, digamos, porque veo que vamos, digamos, en ese sentido, cada uno al tomar, digamos, el asunto del fracaso y del éxito, digamos, por ejemplo, yo cuando decía del texto, yo en mi texto quiero mostrar cómo se nos ha vendido esta forma de sociedad, esta forma de vincularnos como un triunfo, cuando en realidad es un fracaso para el sujeto, ¿sí?
Yo que, qué pena. Sí, Bueno, no, yo creo que me acabo de dar cuenta de algo muy importante con el texto que acaba de leer Aida y con lo que menciona Lady. A veces uno ha escuchado como, no, mi vida es un fracaso, esto que tú comentas de tu compañera. Y creo que también es un asunto de que el fracaso también se ve como desde una demanda del otro. O sea, a veces como que uno se siente un fracasado, pero es por esas demandas o esas exigencias que nos hace la misma sociedad, nuestros padres, nuestras parejas. Entonces, si uno no cumple con eso, pues evidentemente es un fracasado y en todo, o sea, en todo podrá uno ser un fracasado si no cumple con esas expectativas. Y aún así también creo que cuando uno se plantea unas autoexigencias para responder como a eso otro, creo que ahí es cuando el fracaso es visto desde una manera negativa, por decirlo así. Creo que eso, no sé, me llama mucho la atención. Creo que sí, me parece que es como una forma también en la que a veces eso de la oveja negra de la familia, ¿se ha escuchado eso? Sí. A veces ni siquiera es porque digamos, sea un fracasado, sino que simplemente ha decidido romper con esa tradición, con esas expectativas que tiene toda la familia, que no sé, simplemente no quiso estudiar. Entonces ya decidió como otros caminos, otras cosas, y ya por eso es como el fracasado de la familia. O bueno, no sé, me vino mucho eso a la cabeza y bueno, creo que eso se pueden escribir muchas cosas. no, yo quería, me pareció como muy buena esa última frase que tú dijiste ahí, de que el error es el maestro absoluto en todos los procesos. Porque ahí donde, bueno, sí, es imposible, ¿no? Como decía Lacan o Freud, ya no sé cuál, acerca de la imposibilidad de educar, de gobernar, de psicoanalizar, ¿no? O sea que ahí donde, pues eso es imposible realmente que se encarne en alguien, ¿no? Es como la experiencia del propio sujeto, su propio maestro. O sea, no, eso no quiere decir que uno no necesite, pues, de alguien también que lo guía a uno, ¿no? Pero esto como de poder, pues sí, tener coraje para continuar, ¿no? Un recorrido y que en esos errores, en esos fracasos uno no se detenga, no se asuste, sino que pueda encontrar allí el motor para dar otro paso, ¿no? Me parece como muy importante. Y también, eh, bueno, en relación a lo que decía Lady y otras cosas que tú mencionaste en el texto, de esto de cómo hay como una tergiversación, ¿no? Bueno, sí, y como esto, como decía Sofía recién, la idea sobre el éxito eh, es algo a veces que está impuesto, ¿no? Por el otro, ¿no? Como los ideales, que a veces pues terminan realmente aplazando el deseo, pues que cada quien tiene que construir, ¿no es cierto? Porque es en últimas una construcción. Si es que uno no está ahí, pues obviamente cumpliendo pues el deseo del otro, ¿no? A rajatabla. Y es como que lo asociaba con una parte la obra de Macbeth, en donde las brujas decían como que lo bueno, no, lo hermoso es feo y lo feo es hermoso, ¿no? O sea, como que se genera, o sea, desde lo que viene de afuera, fácilmente se puede generar una tergiversación, ¿no es cierto? En donde pues lo que a veces se entiende como fracaso, pues más bien es el éxito del sujeto, que lo vimos en psicopatología de la vida cotidiana todo el tiempo. O sea, es la posibilidad del sujeto de saber algo de sí mismo, ¿no? Si logra uno como ir despejando realmente qué es lo que le viene impuesto como ideal, ¿no es cierto? Respecto de, pues bueno, de lo que uno tiene que saber acerca pues de sí mismo y de las cuestiones que a uno lo determinan, ¿no? Es, ya. Esto que dicen Sofía y Matilde me hacen acordar de un conocido que tengo, que les cuento así rápido. Él
Eh, Esto que dicen Matilde y Lady me parece bien interesante, sobre todo porque hoy, pues hoy por hoy, creo que era Sofía la que lo decía, se trata de taponar el fracaso, ¿no? Entonces es muy chistoso porque todo el tiempo te escribe gente diciendo que si quieres ser tu propio jefe o cosas que hacen para que tú aprendas a ser exitoso, pero en realidad, ¿qué es ser exitoso? Sí, porque pensando en esto que dice Lady, ¿hasta qué punto ser exitoso es traicionarte a ti mismo porque estás haciendo algo que no quieres hacer? Y uno siempre quedaría expuesto al fracaso, porque bueno, soy exitoso porque hago lo que los otros me están pidiendo, como muy ligado a lo que decía, creo que era Juan, a la psicología de las masas, ¿no? Hay un otro que me pide y me pide y yo sigo ahí obedeciendo. ¿Y yo qué? Estoy fracasando conmigo mismo porque me estoy abandonando, me estoy, ¿cómo decirlo? Me estoy traicionando, ¿no? Termina uno traicionándose a sí mismo. Pero si luego decido no traicionarme más a mí, voy a traicionar también al otro, que también sería visto como un fracaso. Entonces siempre está como lo que entendía de que decía ahí, la tragedia, ¿no? Uno está expuesto sí, así, sí o sí al fracaso. Entonces, y es eso, ¿no? Cómo evitar taponar ese fracaso porque el fracaso se vuelve en una angustia social, ¿no? Entonces nadie quiere estar expuesto al fracaso, sino que queremos nacer y ya triunfar. Y creo que esa exposición al fracaso como que genera mucho miedo, nadie, o sea, nadie quiere verse nunca expuesto al fracaso. Y es bien difícil comprender lo que decía Ida. El fracaso hace parte de, pues, de todo un proceso, no es como que un día te levantas y ya lograste todo lo que querías, sino tienes que aprender en ese camino. No se trata de un día ya levantarse y ser exitoso. Digamos que me siento bien, como bien identificada con el asunto, porque yo soy de las que también todo es un fracaso, entonces a veces tiendo a ser muy psicorrígida. No sé, cualquier cosa que planeo y sale un poquito mal, entonces ya tiré toda la basura porque todo fue un fracaso, todo para mí salió mal y se me olvida lo que haya podido salir bien, no porque ya fracasé un poquito. Entonces es bien interesante como también empezar a quitarse como toda esa angustia que le está hablando todo el tiempo a uno, ¿no? Sí, lo que dices me hace pensar en casi como está, como en consonancia con lo que habíamos dicho alguna vez de que cuando fracasa el yo aparece el sujeto, también como pensar el fracaso casi como un deber consigo mismo en muchas situaciones, porque es como apartarse un poco, porque es que también me parece, o no sé, escuchando pensaba en que y creo que lo señalaba más que todo Matilde, como el tema de ser producto en cierta forma de ese deseo del otro, ¿no? Como empezar a empujarse un poco pues por lo que está circulando, ¿no? Y también como por querer cumplir con esos ideales y demandas de la época, pero pues de la otra parte también está como separarse de ahí, o sea, es como tiene que ponerse, digamos, como un pie para poder distinguir una cosa de la otra, ¿no? Poderse apartar de allí. Y es donde yo, ¿cómo es eso? O sea, como faltarle a ese, como eso otro, a esas demandas que vienen de afuera, como por cumplir un deber consigo mismo, ¿no? Como de no llegar a lo que nos contaba Lady de su amigo, ¿no? Entonces es como, si no se lo pensaba por ahí, como también de pronto atando otros autores. O sea, es que todavía me está dando vueltas en la cabeza todo el tema del fantaseo. El, creo que es el del fantaseo y creador literario, es que no me acuerdo el nombre del texto que citaste allí, porque sí me parece muy interesante también eso, o sea, cómo se fantasea a partir de como un deseo insatisfecho, ¿no? Como si se pudiese tratar de un fracaso, pero pues no sé cómo tomarlo porque cuando tú también ahí ya nos hablabas de la realidad, es como justamente como el fantaseo está años luz de la realidad, ¿no? Entonces, como también ahí se puede hablar, no sé si sea el término exacto, pero como de una función, como cuando veamos psicopatología en la vida cotidiana, que algo fracasa, pero no termina como de fracasar y aparecen otras cosas, piensa como que algo queda ahí funcionando, que da cuenta de otra cosa, ¿sí? Y esa otra cosa funciona más, es como una pista, ¿sí? Como que hay algo detrás de eso que queda ahí operando, así como en el aire. Entonces, sí, no sé, ese me quedó todavía dando vueltas, el tema del fantaseo. Sí, yo quisiera hacer una intervención ligando un poco lo que dices tú, Juan Camilo, con la intervención de Andrea, porque es lo que asocié, de pronto no es lo que ustedes dijeron, sino que lo que yo asocié. Inmediatamente asocié
no podemos caer en el relativismo. Si bien todo proceso se compone de errores y progresos y aprendizaje, todo progreso dependiendo del sujeto, porque hay sujetos que se dedican a efectivamente quedarse con el error y decir, pues no, ya no hice nada y ya, ¿no? Acuérdense del texto que yo alguna vez leí en clase sobre el texto de Kafka, de Ante la Ley. ¿Se acuerdan de ese texto? Si no, digamos que es muy importante ese texto porque ese texto habla justamente del fantasma, ¿no? No hay relativismo ninguno. El final de ese texto es tan brutal, es porque justamente la vida se acaba, ¿no? Y la pregunta importante, pues por eso el relativismo es absurdo, que no hay verdad, entonces da lo mismo lo uno que lo otro. Sí, está bien, muy bien, hagamos el proceso de no ceder a nuestro super yo, porque nuestro super yo es el que nos trata tan mal y el que nos dice que somos perfeccionistas y al mismo tiempo el que dice que estoy obedeciendo la demanda del otro, pero es mentira porque es nuestra construcción. El otro puede decir misa, pero si no hay una construcción de cada uno que obedece a la demanda del otro, que no se separa, acuérdense que otra forma de entrar por el lado del superyo, pues la da Lacan cuando habla de alienación y separación. Si yo, es verdad, yo aprendí a hablar con los significantes del otro, pero si yo no me separo, pues yo siempre voy a estar diciendo, ay, la culpa es de la sociedad, de mi mamá, de mi papá, de mi abuela, de mi tía, de no sé qué, y yo no he hecho, pues lo que pasa con el texto ante la ley, no hice lo que tenía que hacer, lo que hubiera querido hacer, no lo hice. Entonces, relativismo no hay ninguno. ¿Por qué? Porque hay la muerte. Porque tienes un tiempo limitado para decidirte a decidir tu deseo y hacer de tu vida algo parecido a lo que de alguna manera anhelas en algún momento, ¿cierto? Entonces, de alguna manera, a eso se opone el fantasma. El fantasma son las satisfacciones inmediatas que tienen que ver con la satisfacción del otro, ¿no? Entonces, en Macbeth están las parcas. Las parcas son representaciones clarísimas del otro. Tú serás rey y no sé cuántas cosas, pues él obedece a eso y Lady Macbeth también, ¿no? Es otra parte del superyo de Macbeth. Pero el superyo también está compuesto de ¿por qué no te estudias para ser gerente y para ser tu mejor versión? Eso, la publicidad también hace que yo integre eso y que yo diga, ah, sí, eso es lo que tengo que hacer, ¿no? O que yo me mire al espejo y yo diga, ay, no, lo que tengo que hacer. Ayer le contaba a alguien, nos divertíamos mucho contando pero era muy trágico, contando este video de Devuélveme mi sexo, que es terrible porque es todas esas personas transexuales que se hicieron la operación y después quieren revertir y se hacen la operación de devolver el sexo, ¿no? Y le contaba yo a esta persona, le decía, tengo un curso tan terrible que les puse ese video para verlo y no se conmovieron. Yo decía, había una frase que a mí me conmovió terrible y yo se las puse otra vez para que la oyera, pero decía un señor de estos, decía que él se hizo la cirugía, después revirtió la cirugía y entonces encontró a una mujer que le gusta al final de su vida. Y entonces la voz en off dice, sí, pues yo salgo con ella y tengo un amor muy lindo con ella, pero como soy una persona que se hizo las cirugías, ustedes entenderán que nunca más volví a tener un orgasmo. Le dije,
quieren repetirlo y lo volví, pues porque el Señor lo dice con mucha calma, pero, pero entienden lo que eso significa, digamos, ¿no? En términos claros, pues porque además esto se vende como una propaganda, como, ay, vas a ser feliz. No, pues el Señor muy calmado, después de todo lo que ha sufrido, con todo lo que se hizo, y lo dice todos los años que perdí de mi vida, convencidísimo de esta obsesión terrible que tenía por esto. Eso es el fantasma. Al final del fantasma, ¿qué hay? Nada, nada, así como dice el Señor, nada. Pero la gente es capaz de sacrificar su existencia por el fantasma. Entonces no es un relativismo, la diferencia que hace Lacan es muy importante entre síntoma y fantasma, porque el síntoma es mi manera muy particular de alguna manera de goce inaceptado, como poco exitoso, lo que sea, o muy exitoso, no lo sé, depende cada uno, pero una cosa rara que irrumpe en el mundo y que me cuesta trabajo sostener, que por eso es sintomático, porque todo el mundo dice, ay, esa persona tan rara, ¿no? Tan rara, mire la cosa rara que hace. Pero el fantasma es armónico con el otro y con el yo, entonces aparece como la vía regia del éxito. Pero tenemos que hacer esa distinción, ¿no? Entonces por eso también escribí todas esas páginas como para decir, insistir en que hay un proceso. Hay un proceso. Y cada uno tiene una tarea que realizar, pero no es indiferente. No es indiferente el asunto de la singularidad de cada uno. Cada uno tiene esa singularidad y tiene la posibilidad de hacerla existir o de no hacerla existir nunca, y vivir como vivió el campesino del cuento de Ante la Ley, diciendo, esperando a ver si los obstáculos y las cosas y los sobornos que él hace, porque finalmente el fantasma es sobornar al otro, dame tu aprobación para que yo pueda de alguna manera sentirme que me acoges, que me aceptas. Eso es otra cosa, ¿no? Sí. No, es que me hiciste acordar de justo con esto que dices de los sobornos y otras cuestiones que dijiste antes no como toda esa situación, bueno, ligado también a lo que veníamos hablando de los scratches y que, bueno, estuve leyendo tanto el pronunciamiento de la Corte Constitucional en relación a la tutela que interpuso Fabián Sanabria, que tiene unas acusaciones por presuntas situaciones de acoso a jóvenes, creo que ni siquiera todos eran estudiantes, ¿no? De él, porque hay uno que es, yo no tengo ni idea si será cierto, si no será cierto, ¿no? Pero a mí lo que me llama la atención bueno, hay mucho para decir ahí, ¿no es cierto? Pero, o sea, una de las cosas que me llamó la atención de las denuncias, de las personas que hacen, o sea, de lo que dicen estas personas y también las denuncias que hicieron contra Ciro Guerra en esa página virtual que se llama Volcánicas y las denuncias contra Alberto Salcedo Ramos, en todas encuentro un común denominador y es esto de bueno, que esas personas que pueden ser hombres o mujeres, porque o sea, son algunos chicos varones, es lo que pasa con Fabián Sanabria, y las chicas, digamos que dicen con todas las letras, ¿no? Que se acercaban y ya sabían que estas personas posiblemente eran personas como que avanzaban como para seducir a las personas, o sea, como seductores, que posiblemente es así. Pero no obstante, a sabiendas de eso, o sea, como que iban y propiciaban situaciones con la expectativa de que tuvieran como acceso al trabajo, en el caso de Ciro Guerra, porque él las podía introducir al mundo, o sea, el éxito, o sea, buscando el éxito, mejor dicho, o en el mundo académico, o en el mundo
sí, en el mundo laboral o académico, en el caso tanto de Fabián Sanabria, o sea, de hecho hay una situación ahí de uno de los chicos relata que él tenía como la expectativa justamente de acercarse porque le parecía una persona muy brillante, no sé qué, y después es como que él tenía la aspiración de sostener o como un lugar de trabajo y luego lo despiden y él concluye que fue por, o sea, sin pruebas, ¿no? O sea, por el hecho de que él supuestamente le había dicho que no a este profesor Fabián Sanabria, que lo despidieron, ¿no? Y después viene la denuncia, ¿no? Es como ahí donde eso que me parece muy apropiado ahí el concepto de fantasma, ¿no? Porque es como esa fantasía de que uno eh, puede cumplir o realizar, ¿no es cierto? Lograr el éxito profesional, no con su propio trabajo y esfuerzo, sino acercándose a alguien que le podría hacer un favor, ¿no? O sea, esto de tener un padrino, tener la palanca. Entonces, estar como dispuesta a hacer cualquier cosa, ¿no? Porque algunas situaciones relatadas dan cuenta de que la persona incluso entró a la habitación de estas personas, o sea, entrar a una habitación de alguien, pues, bueno, o sea, no hay que ser muy erudito ni tener, o sea, que creo que a veces, por ejemplo, acá se plantea mucho de que estas situaciones se evitarían si hay una educación sexual integral, pero yo creo que no, o sea, yo lamento, porque hay otra cosa que está ahí en juego, ¿no? O sea, esto de, pues de hacer el camino más corto para acceder al éxito, ¿no es cierto? En última instancia, es porque poder ingresar a un medio o académico o profesional y demás, pero entonces no, o sea, las personas que denuncian como que no se hacen preguntas de yo, ¿por qué permití esto? ¿No? Como que creo que está ahí también ligado como pues a esto del éxito y el fracaso, ¿no? O sea, que realmente pues eh, la frustración de no haber conseguido lo que querían por las vías que pretendían, es lo que finalmente las lleva a sentirse víctimas y a realizar estas denuncias, ¿no? Como si eso además las dejará mejor preparadas, porque en realidad lo que después pasa es que justamente a estas personas no les suelen dar trabajo porque dicen, ah, son personas problemáticas, ¿no? O sea, de eso como que termina sí o sí devolviéndosele en términos negativos a la persona. Es que yo diría sobre lo que tú dices ahí que lo que hay es un goce en juego. Y ellas acusan, denuncian en el otro el goce ruinoso que ellas están buscando, que es el problema grave porque tiene que ver con, pues, con un rasgo de perversión, ¿no? Buscar en el otro y acusar y proyectar en el otro un goce que es el propio, que es justamente no tratar de buscar la realización por vía del trabajo, sino por vía, justamente una vía ilícita, que es usar al otro, ¿cierto? Como auxiliar y como modelo. Entonces, les sorprende mucho que el otro lo quiera usar como objeto sexual, pero finalmente es ellos o ellas plantándose como objeto para el otro, ¿no? Yo quería decir algo que se me olvidó decir sobre el comentario del texto del creador literario El Fantaseo. Me parece, revisándolo, me parece que es muy, muy apropiado en este momento para este encuentro, pues porque Freud hace una operación muy sencilla, es un texto corto, más bien corto, que solamente hace una comparación entre el juego infantil, el fantaseador que se queda ahí solamente y el creador. Todos fantasean, todos de alguna manera pueden hacer una fantasía, pero tanto el niño como el artista, el creador puede ser también un científico, lo que sea, el creador apuntalan, trabajan, tienen que ver con la realidad efectiva, como llama Freud en este momento, ¿no? Entonces es muy distinto a quedarse como la lechera, ¿no? Pensando en todos los proyectos hasta que se le rompe el cántaro y la lechera pues pierde todo su asunto. Entonces
Una cosa es el fantaseo, que es todo el asunto del fantasma. Quedarse ahí, pues, es renunciar, pues renunciar al mundo, a la vida, a sí mismo, a todo. Entonces, creo que es muy oportuno para este tema, me parece, no sé. Yo tengo un comentario hoy, y es que esto que has dicho ahí del fantasma y del fantaseo se me asemeja mucho a lo que aquí se vende como el sueño americano, ¿no? Y de cómo toda esta gente literalmente sacrifica su vida, ¿sí? Para cumplir con el sueño americano, digamos, las gentes, o sea, las personas que vienen aquí, ilegales o no, que han nacido aquí, de cómo están pensando todo el tiempo en que, no, es que aquí sí puedo tener una casa grande, y después piensan, no, quiero tener piscina, y el carro último modelo, no sé qué, sí, y cómo, o sea, literal sacrifican su vida aquí para cumplir con ese fantaseo, con ese fantasma, y al final de la vida se dan cuenta de que no hicieron nada, ¿sí? Lo digo porque aquí nos están visitando los abuelos de aquí de la casa, y uno los ve en ellos como, o sea, vivieron toda esa vida como comiéndose, o sea, decidiendo tragarse esa mentira y no hacer nada, y ahorita están ahí, ¿no? O sea, me recordaba un poquito esta película de Truman Show, que todos están viviendo como en esa cosa, y todo es perfecto, y todo es color de rosa, y todo es divino, pero, pero están en realidad metidos en una cosa que no es real, ¿sí? Y cuando les estalla la burbuja, pues les estalla durísimo en la cara a todos, y se dan cuenta de que no hicieron nada en realidad. Pues, o sea, eso me parece muy triste, ¿no? O sea, digo, pobrecita esta gente que no, o sea, que vivió toda su vida sin en realidad vivirla, y ahorita estarán pensando en, o sea, piensan en que se pueden ir a la India, que se pueden ir a las Bahamas, y que eso de alguna manera los va a hacer sentir mejor y les va a ayudar a sobrellevar el hecho de que renunciaron a sí mismos, como decía Andrea. De hecho, quería, Hecho no, es dale. buenísimo como ejemplo de fantasma. Sí, sigue, Sofía. No, pues yo quería era más que todo contar eso que mencionas, Aida, sobre el juego. Creo que es súper importante porque hoy en día pues se ve el juego es como una pérdida de tiempo. O sea, pensaba mucho en ese caso, no sé si ustedes lo recuerdan de, creo que fue Laura, la que una vez nos contó de un niño que, pues que ella estaba trabajando con el niño en unas clases y que el niño como que tenía muchas cosas, que al niño lo ponían a hacer muchas cosas los papás. Bueno, una historia ahí súper, no sé si decirlo trágica o no, pero creo que hoy en día se le da menos lugar al juego. O sea, bueno, es que este mesecito que no pude estar era porque estaba trabajando en el Caquetá y era sobre un proyecto de aprendizaje a través del juego en primera infancia. Entonces allí me pude dar cuenta de eso, o sea, de la importancia de que los niños puedan jugar, o sea, de no quitarles a los niños el ser niños, de poder aprender mientras juegan, de poder, sí, ser ellos mismos, incluso poder aprender a fracasar, porque creo que algo importante del juego es eso, de que no todo siempre sale como uno lo quiere, que hay ciertas reglas, de que si no cumples esas reglas, pues puedes perder, puedes salir del juego, en fin. Y algunas preguntas que a mí me correspondía hacerle a los padres. Una que era, no sé, me llamó muchísimo la atención, era si ellos preferían preparar a los niños para el futuro o para el presente. Algo así era la pregunta, pero entonces estaba muy enfocada a eso, o sea, ¿qué perspectiva tienen los papás? Si prefieren preparar a los niños para el futuro o darles el lugar de que vivan el presente. Y digamos que incluso ni tan sorpresivamente muchos papás sí respondían a que pues preferían era prepararlos para el futuro. Y creo que es eso, o sea, creo que es tan delicado el asunto de pensar en el futuro que es tan incierto de que no sabemos si el día de mañana vamos a morir, va a pasar algo, o sea, y preparar el futuro para que, para el éxito, para que sea alguien en la vida, tantas cosas que como que enfocan eso del futuro, algo tan incierto, a costa de que ellos puedan disfrutar del presente, de poder ser niños, de no darles tantas cargas, de que no sé, creo que por eso también
hay tanto asunto de, de enfermedades y de cosas así que no, o sea, pues antes uno diría, no, los niños que van a sufrir de depresión o no sé, cosas tan, pues tan delicadas y no es tan sorpresivo pues hoy en día que eso se vea así, nomás el caso que contaba Laura que pues, es falso errático, pero que sí nos dejó como anonadados un poco. Entonces esto de la, y vuelvo al asunto del juego, creo que es algo muy importante y que no se puede perder y que incluso también podría haber mucho ahí como para poder escribir sobre eso. De lo que yo he oído, yo no sé, me voy a atrever a dar un consejo. Yo creo que es mejor, en lugar de coger un tema muy grande, un tema muy pequeño y muy puntual. Han dado unos ejemplos que coge uno el ejemplito y lo analiza, mira todas las aristas con algunos elementos y con algunas lecturas que uno ha hecho y ya. Si no, no vamos a tener textos para el encuentro y la idea es que efectivamente este trabajo que hacemos, pues de alguna manera podamos compartirlo y que haya otras personas que se relacionen con nosotros y nos den algunas ideas. Entonces, sí me atrevo a aconsejar que no, justamente eso pensé para hablar del fracaso, como de las distintas entradas, hay que coger un elemento, uno solo, un pequeño ejemplo, un momento particular o eso que ustedes han dicho ejemplos de personas o de situaciones particulares o de una propaganda, una película o un asunto que les haya interesado y ese solo asunto tratar de escarbar y mirar qué elementos podemos sacar sobre el fracaso ahí, ¿no? De una forma mucho más sencilla. Sí, me parece muy, no sé cómo decirlo, como muy realista, muy llamada a la sensatez esto que nos dices ahí, porque justamente al inicio cuando yo les decía que no, que el triunfo del capitalismo, esa cosa sobre la que quería escribir y de que no la he podido vincular, pues mientras he estado leyendo eso me he dado cuenta de que eso es inmenso, de que es un tema inmenso en el que navegar y que uno podría de verdad hacer una tesis sobre eso y que se necesita un montón de tiempo para poder sentarse y hacerlo de verdad, ¿sí? Y también justamente, o sea, hoy puse el ejemplo de mi amigo y esa imagen de los peligros de no ser un artista, porque yo pensaba incluirla como algo pequeño dentro del texto, ¿sí? Pero ahora me doy cuenta de que, o sea, de que sí, o sea, de que por eso hay que empezar, ¿sí? Porque lo otro es demasiado grande y abarca demasiadas cosas y efectivamente no podría estar listo, digamos, para mayo para el encuentro, pero además uno se puede perder, ¿no? Navegando en ese asunto de algo tan grande como ha sido el triunfo de un modelo de sociedad en el que vivimos ahora, en el que pues en el que uno creció y en el que, o sea, ahí sí como dicen, uno es heredero de su tiempo, es muy difícil poder desatar todo eso. Entonces sí me parece muy bueno el llamado a la sensatez y de la calma, ¿no? También de dejar ir unas cosas, porque dentro del asunto del capitalismo está o sea, el asunto de los sujetos, el asunto de un modelo, el asunto de las relaciones con el otro, y también hablando del fracaso, uno tiene que aprender a dejar ir ciertas cosas, ¿no? Que uno no lo puede abarcar todo. Sí, de hecho, pues yo voy a hablar un poco del texto más o menos que me he venido pensando porque en esta semana han pasado como dos cosas que me han como de alguna manera como limitado lo que he querido hacer y es justamente hablar de estos casos o de un caso que les contaba la vez pasada de esta chica eh, a la que la mamá, hemos dicho, si le pone uno una tarea, ella tiene que hacer tres y así, porque recibí hace poco un correo de la mamá haciéndome un reclamo por un examen que yo le había calificado mal, que ya no se sacaba eso. Bueno, lo chistoso era que era un examen de selección múltiple de única respuesta, entonces como así te equivoques en una cosita, pues
te quedó mal. Yo ahí no puedo hacer nada más, ¿no? Es como, no puedo, o sea, como que no peleé contra uno, o sea, pues, como desquítese y demás, pero igual el caso como que me sigue haciendo así como, oiga, póngame cuidado. Entonces, voy a tomarlo, porque ahí hay varios elementos que a mí me han inquietado bastante, digamos, de cómo, digamos, este fracaso y cómo también como estos ideales también de estar como muy alienado a como ese estado de competencia, ¿no? Y también a este estado de una apariencia de que entonces tú te sacaste 5 y ya eres lo mejor y eso es como el ideal. Cómo eso se refuerza incluso pues desde tan temprana edad. Sí, o sea, es algo que pues aparece desde antes. Entonces me parece que por ahí puede ser el tema y que en otras conversaciones pues que he tenido como acá con mis familiares y todo, como que se relabora un poco el problema. Sí, entonces es como, me llama la atención tomarlo desde ahí porque claro, me parece como de primer orden el tema. Y estaba pensando en el otro caso, que también me ha tenido pensando mucho, pero pues para eso falta un montón de elementos y es como el tema del duelo. Yo lo he estado pensando porque bueno, pues está el texto de Duelo y Melancolía de Freud, ¿no? Pues está también lo que uno más o menos puede ir viendo y como recordando cuando uno entra como en ciertos duelos, que es casi como uno se desactiva de un montón de cosas, como que tiene que salir y concentrarse en eso. Entonces, ¿cómo, por ejemplo, en el otro caso del otro chico, ¿no? Cómo se está impidiendo que este muchacho pueda hacer el duelo de la muerte de nada más y nada menos que de su mamá? El chico apenas como con 7, 8 años tendrá. Y es un tema complicado, pero siento que es otro caso de los que me está haciendo así, pero ese le puedo hacer un poco más de espera porque pues hay que trabajar más, ¿sí? Entonces siento eso, o sea, yo incluso podría estar pensando en eso, en dos textos. Sí, pero hasta ahora me interesa es, el primero, como, como intentar elaborarlo, eso como lo dices tú, ahí, como por algunas aristas que uno pueda ver con los elementos que hasta ahora se tienen y además eso, siento yo que es como poderlo lanzar también, vea, pasa esto, ¿qué más ve? Como en este caso, pues el auditorio que vayamos a tener o incluso aquí entre nosotros. Entonces, sí, pensaba justamente eso del texto y que les iba a preguntar de nuevo era la fecha, o sea, es mayo 20, ¿qué? 20, Dijimos que mayo 21, acordar 21. mayo 21 porque mayo 29 son las elecciones. Uf. Ay, yo tengo que, bueno, sí, porque por ahí en el calendario justamente este colegio donde estoy trabajando hay una cosa que es como escuela de padres y lo pusieron un sábado, pero creo que es antes. Yo también como que les comentaría porque es que uy, salen y salen cosas así de la Ay, nada que... mira bien porque creo que el sábado antes de elecciones es el 21. Entonces, miremos a ver que Sí. a tiempo antes de cualquier cosa antes de recibir las inscripciones, para poder ver si la fecha sigue siendo el 21 o qué. Sí, es más, ya les digo acá exactamente, porque sí, también eso lo pensaba por temas de tiempo. O sea, pues ya está, como tú creo que nos decías, no sé si fue por WhatsApp o por un correo, que ya estamos como encima, pero siento que pues ahí hay un poquito de tiempo para terminar. Incluso como esa misma presión de tener ya la fecha tan cerca como que lo hace a uno concretar cosas, ¿sabes? Yo envié unos pequeños textos por el correo con algunas reflexiones sobre el fracaso, sobre la parte escolar. Hoy Daniela no vino, pero pues a ella le interesa también mucho. Es posible que sirvan, ¿no? Digamos que esto del límite del saber es muy interesante también porque hay un límite de saber que hoy se desconoce. Parece que el límite, el saber se considera ilimitado, como que nos devoraría el saber, una cosa así terrible, que es muy angustiosa porque entonces tanto por saber, entonces
los niños están avasallados, o sea, es de que hay una anorexia de saber, no quiero saber nada, y cosas así. Entonces, de alguna manera vale la pena también pensar en eso. Y creo que hay mucho por decir, como dice Juan Camilo, a partir de casos concretos. Acuérdense que el psicoanálisis también tiene su vocación del caso, el caso particular, ¿no? ¿Cómo se ve eso? Y uno arranca de un casito particular y empieza a darse cuenta de que el caso le enseña muchas cosas sobre el tema general. Sí, ya acabo de mirar y es para el 7 de mayo. O sea, todavía hay como buen tiempo, entonces sí, no se cruza, pero sí lo tenía ahí como pendiente, así que nada, pues esas como las precisiones que iba a hacer. Inquietudes sobre bibliografía o algo así, me parece que puede haber también, que sería interesante hablar de eso. Sí, y también no sé si hacemos una sesión nosotros antes del evento como para Mm. compartir los textos y como, sí, no sé, precisar cosas, por ejemplo. Claro, y acordémonos que siempre tenemos el encuentro en 2 horas y media, no, pues no tenemos que hacer cantidades de textos ni larguísimos ni nada, sino de alguna manera unos textos ojalá muy precisos, que uno diga me interesa esto, decir esto me preocupa. No hay necesidad de llenar tampoco el espacio, hay que dejar que la gente hable también, pero dar al mismo tiempo algunos elementos para suscitar en el auditorio justamente las elaboraciones. Entonces, es muy interesante que partamos de nuestras propias intereses y experiencias, porque es la forma de llegar a lo universal. Generalmente es la paradoja, ¿no? En la singularidad de lo que a uno le importa, ahí radica la posibilidad de tocar a los demás. Tanto más auténtico es lo que a uno le interesa, cuanto más se liga con lo que interesa a otros. Entonces, Igual yo siento que como todo este tema, esta pregunta que hacías como por la bibliografía, me imagino que saldrá un poco a la luz en la medida en que vayamos elaborando, ¿sí? O sea, como, sí, como ordenando el problema y viendo justamente con qué aristas cuenta cada uno, porque sí. El otro tema era, no sé si ya hay como eh, póster, ¿cómo es que se llama esto? Eh, sí, como la infografía, bueno, esto que circula para las invitaciones, ¿no? Como si, no sé si sea el momento de ponernos a elaborarlo o no sé, como para ponerlo a circular. No sé si ya con fecha o como sea el tema. pues por las dudas, yo creo que como tenemos que citar, hagamos una cita la próxima semana para todos saber quién puede estar, quién no puede estar en el encuentro. Pues contengámonos todavía con la fecha para esa reunión más general en donde todos podamos decidir si la fecha sí sigue siendo el 21. Hasta ahora no hemos cambiado esa fecha, pero podemos esperar una semana más a ver, para poder circular de nuevo la información
y la invitación, claro está. ¿Qué dice? Suena razonable, sí. Sí, Que incluso para hablar con Laura, por ejemplo, a ver, qué nos dice ella también. Y Karen, que Karen tampoco había vuelto. Sí, 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 yo sí recuerdo como un llamado especial a los que hace rato no vienen. Y por ejemplo, yo la que mantengo en mente es Katherine, que siempre que voy a enviar los videos de esto, me pregunto, ¿será que sí se lo envío? Porque ya hace mucho que no viene, o sea, ya estamos en abril y no ha venido desde enero, entonces como, como también para que cada uno pueda decir, pues qué, ¿no? ¿Qué pasa con cada uno aquí en el suplemento? Sí, yo creo que Catherine está muy embolatada. Yo lo veo difícil. Yo lo veo difícil. Pero bueno, hoy nos hace falta Dayana, Karen, Daniela, eh, Laura, Laura. Bueno, ¿será que dejamos ahí por hoy? ¿Qué ustedes qué dicen? ¿Hay algo más? ¿Alguna pregunta o algo? No, yo tenía como la curiosidad de esto de la obra de Ibsen y definitivamente no estaba por internet, porque pues por lo que vi creo que no, pero igual tú nos dices que no es tan eh, como necesario leerla completa porque pues ya Freud da como elementos, pero mira eso, no sé si alguien la consiguió. Sí, yo la conseguí en el libro de la biblioteca Luis Ángel Arango, hay unas versiones del teatro de Ibsen y entonces está ahí, es cortica más bien, entonces le toca a uno consultar no esa parte, sino simplemente toca consultar donde están las obras de teatro, entonces uno mira que la versión que tenga ahí la obra. Y porque incluso ya sería para la próxima sesión empezaríamos con el de Freud, ¿cierto? Que es como el plan con algunos tipos de carácter dilucidados por el trabajo psicoanalítico. Yo creo que Shakespeare nos muestra muy bien cómo es la cosa en el texto de Macbeth. Perdóname, Andrea. ¿Eras tú, Matilde? ¿qué cosa, perdón? ¿Tú querías hablar? No, estaba viendo si podía descargar acá en una página el libro, pero no pedí la. No. Yo lo busqué muchísimo también. No encontré. Entonces me remití a incluso lo busqué en librería. Y tampoco. Ah, no, yo la verdad que no lo había buscado y estoy viendo, hay pero no me da como la opción, pero después lo manda uno como a otros links y me da como desconfianza. No es, No, bueno, si lo llego a encontrar acá lo envío. sí, no es una obra muy famosa. No. No, Eh, no. no. Y ya que estamos reunidos, comentarios sobre Macbeth, todo el mundo acabó de leer Macbeth, ¿Sobre qué? ¿De Macbeth? tal vez. Pues es la historia de Colombia, más o menos. ¿No? O sea, esto la verdad que me pareció muy. Sí, yo no lo había leído, o sea, la obra como tal, la había leído como a comienzo de año, Los que fracasan al triunfar,
Entonces me había quedado como con la reseña apenas, pero sí, o sea, como que dije, hay que leer la obra. Me, nada, me parece que es como, da para, ahí sí también, otra tesis, un trabajo de investigación grande porque pues tiene como mucha historia, o sea, por lo que pude leer, o sea, como también investigando un poquito sobre el contexto histórico, o sea, me puse a averiguar como el contexto histórico de la obra y demás, lo que entiendo es que Shakespeare escribió basado en hechos reales, ¿no? No es que es una, no es mera, digamos, eh, ficción, ¿no? Y que posiblemente también en esos hechos reales hay como otras coordenadas para entender mejor, pues eso tan trágico, ¿no? De, de cómo el deseo de poder y como una transgresión lleva a otras transgresiones, ¿no? Es como que la persona queda completamente tomada por eso, cumpliendo pues como un designio en el que el personaje termina pues muy aferrado, ¿no? Entonces me parece que pues sí es como muy evocadora respecto de las tragedias políticas de muchos lugares, o sea, pensaba también en las dictaduras acá en el Cono Sur, ¿no? Y esto de pues lo- cómo cuando a una persona o a un grupo de personas se les ofrece como esos lugares de poder, a qué punto se puede llegar, ¿no? Para hacer realidad eso que, como decía al comienzo, está muy alejado del deseo de gobernar, que es otra cosa, ¿no? El deseo de hacerse cargo de ese lugar. Y, eh, no, pues eso. Después es como hay un montón de frases y de cuestiones, o sea, como para, está cargado de detalles. No la terminé igual, pero está cargada como de detalles, pues como cuestiones más metafóricas también, ¿no? Como, o por lo menos yo las interpreto así, la obra que, pues que me parece que cobran mucha, pues que es muy actual la obra. Eso. Pues eso que tú dices, el deseo de ser rey, no necesariamente el deseo de gobernar, pues da pie también para leer en esa obra el asunto que ocupó tanto a Freud sobre el parricidio, ¿no? Que, que tiene que ver más bien con, pues con ese problema de que el parricidio es como el gran fantasma del sujeto de ser libre, ¿no? De ser libre. Que es, por eso es que es tan interesante, porque el deseo del sujeto va por, el síntoma va por un lado y el fantasma va por el otro. Digamos que la realización del fantasma no es la realización del síntoma, que sería la singularidad del sujeto. Madler finalmente pues simplemente mata a Duncan y no hace ninguna labor en ese lugar, que es lo que de alguna manera como el equívoco, el gran equívoco del sujeto, por eso se repite en las historias de los pueblos y de la gente, pues porque claro que sí hay un parricidio en el síntoma, pero es un parricidio simbólico, que tiene que ver con que yo me tengo que separar de mi padre. Cuando yo dejo lo que él me legó, incluso su nombre, ¿no? Y el nombre propio empieza a cambiar. Le doy, digamos que también la tarea del sujeto con el síntoma es darse un nombre. De hecho, todo el trabajo del pase que se hace en psicoanálisis es cómo te dice un nombre, qué nombre te has dado, ¿no? Y un nombre de goce también, que es un nombre, se separa el nombre del sujeto, del analista, se separa de su filiación. Entonces, ese separarse de la filiación es como un parricidio, ¿no? Que es alejarse de esa vertiente
paterna, dejar de copiar lo que el padre me dejó. Pero es muy distinto a matarlo, que es lo que aparece como la vía fantasmática, o a impugnarlo, que es lo que vemos en los scratches, ¿no? El padre es un desgraciado, un delincuente. Quiero que lo juzguen y que si yo no lo mato directamente, que lo mate otro, que lo elimine otro, ¿cierto? En vez de tomar la vía justamente sintomática, que es pues una vía de trabajo en que el sujeto elabora un adiós al padre, una vía propia, una vía nueva, además es una vía nueva. En cambio, el asunto del parricidio deja todo eso pues sin tocar. La labor del gobierno, de lo que sea, todo eso queda sin tocar y hay simplemente un asesinato. Ese es el gran problema, ¿no? El problema de los grandes líderes. Freud pues analizó mucho el parricidio con Dostoyevsky. eh, en algún momento no me acuerdo, pero sí nombra también, creo que en ese Dostoyevsky nombra pues todo lo que tiene que ver con el más célebre asesinato europeo, que es la muerte de César, ¿no? Como son sus discípulos y sus allegados los que se alían para que todo el mundo cada uno le dé una cuchillada. Y es Bruto, su discípulo, el que más lo amaba, el que encabeza, pues que es justamente su hijo, el que encabeza el parricidio. Entonces, digamos, esto se reitera y por supuesto que es la reiteración en las religiones, ¿no? Todo ese tipo de cosas que nos muestran que hay un peso específico de ciertos mitos que todos tenemos el riesgo de repetir. Y el problema es cómo lo vamos a repetir, porque no nos vamos a salvar, sino cómo. Entonces, hay cosas también, yo creo que de pronto se me ocurre ahorita algo que puede tener relación con esto del fracaso, del éxito, es el cómo, ¿no? Que justamente es la gran pregunta de la ética, no es solamente qué, sino cómo tú haces las cosas, de qué manera, ¿no? ¿Cuál es tu manera? Entonces, ahí hay también preguntas sobre eso. Sí, a mí puntualmente me llamaba la atención, como les decía de pronto al inicio, bueno, primero como la estructura de la misma historia, como de algunos personajes, de las Moiras y esto que a mí me causaba mucha curiosidad, la forma en la que se daba su dictado, ¿no? Es como, usted va a ser el rey de no sé qué. Sí, o sea, como que era más prescriptivo, como en cierta forma, que como en este tono profético que uno podía ver como en Edipo, ¿no? Es como, eso está incluso que había como una imposibilidad, como de que Edipo entendiera y se enterara de todo como de todo lo que se estaba urdiendo, digamos, detrás de él, ¿no? Entonces acá, no sé si sea como incluso un poco como una burla o no sé cómo lo manejó Shakespeare, porque es como, está muy claro como si le estuvieran diciendo, como en un dictado así del otro, como vea, usted le va a pasar esto y tiene que hacer esto, pero finalmente, digamos, lo particular, pues que ya lo hemos resaltado, es que pues no es Macbeth propiamente el que, eh, digamos, que toma las riendas en este dictado, así como para cumplirlo, sino que es justamente como su esposa que lo va llevando allí. Pero si hay una idea que a mí me parecía interesante, era cómo o sea, cómo ese dictado y cómo toda esta figura de las Moiras se vuelve es más que todo prescriptiva, ¿sí? Y cómo se busca es cumplir eso y como esa idea también del destino y como de eh, sí, como de cierto determinismo, por así decirlo, que es interesante cómo al final se le sale por otro lado. Sí, que es como, como todo esto improbable, pues pasó y le pasó en un momento pues que pues él estaba medianamente preparado. Entonces, sí, eso me pareció también
como importante en la medida en que a veces se toma, o también lo veía como una crítica a estos sitios en los que uno va a consultar su futuro, ¿no? Como, cómo es la cosa. Yo tenía una compañera una vez del colegio que fue a un sitio, estaba estudiando incluso en la, sí, como en la Javeriana y todo, y con mucho esfuerzo de sus papás. Y fue un día como a una cosa estas de que le adivinaran el futuro y le dijo, no, es que en su futuro hay un señor, un hombre, una figura masculina, algo así, que la va a sacar de no sé qué y que le va a cambiar la vida. Entonces, pues, ella más o menos entendió como que no tenía nada que hacer y le tocaba era sentarse a esperar a que llegara el dichoso hombre a ver si le cambiaba la vida. Y hasta donde yo sé eso no ha pasado, pero pues es un poco como ese juego, ¿cierto? Como con esa... por ejemplo, eso que tú decías en tu texto del gato, ¿no? Del gato este de Alicia en el País de las Maravillas. O sea, ¿cómo vas a saber que te perdiste si no sabes ni siquiera que estás buscando algo? Es un poco esto, y es como esta burla un poco de, digamos que lo veía como en este tema de Edipo, en este tema quizá de Shakespeare, y cómo eso igual se refleja ahora. Y también, como lo decía Matilde, es como, como una historia muy vieja de un títere, ¿sí? Como de un personaje títere en el poder, ¿sí? Como ocupando esa figura, y bueno, ahí uno va viendo, incluso quién sabe si proféticamente esté hablando del bojote que tenemos ahorita, pero pues bueno, ya veremos qué pasa, porque sí me pareció muy interesante, ¿no? Porque tampoco me había acercado antes a Shakespeare y fue pues un muy buen acercamiento realmente. Shakespeare tiene como los buenos autores de literatura una aprehensión muy precisa de las instancias psíquicas que se pueden ver en el psicoanálisis. En la presencia de las parcas o de las moiras y la forma como hablan de Macbeth es claramente la representación del superyo que tiene que ver con el goce, ¿no? El problema del superyo es que es exactamente como tú lo estás situando, es un imperativo. Lacan dice, la voz del superyo en sus diferentes maneras de decir, te está diciendo goza, pero es un imperativo, goza, ¿cierto? Y al mismo tiempo, ese es el problema, justamente es la lógica fantasmática que hay que develar, al mismo tiempo te ordena, no puedes gozar. Entonces, ¿cómo se entiende esto? ¿Cuál es la que plantea el superyo tan fuerte? Es que Lacan lo complementó con el plus de gozar, ¿no? Porque si tú ves en Macbeth se ve muy claramente, hay un imperativo que lleva al otro a, sí, esa función de matar yo la voy a realizar porque esto me favorece, ¿no? Ya las parcas me dijeron, esto me favorece. Pero al mismo tiempo, el no goces, la prohibición de gozar, él se olvida de todo lo demás. Lo que decía Matilde, ya el asunto de gobernar, ya el asunto de tener sus hijos, ya esto no, ¿no? Además, el otro gran protagonista, por supuesto, es Lady Macbeth, que es también como que uno resiente ahí la pesadez del superyo más en ella, que no la deja dormir y que él tiene esterilidad, que no puede, no tiene hijos ni nada de ese tipo de cosas, y cómo efectivamente esto hace más fácil que mate los hijos del otro, porque ni siquiera sabe qué es engendrar un hijo, ni el lazo que tiene que ver con los hijos. Entonces, digamos que los seres humanos sí tenemos goces lícitos, pero no ese goce superyónico que es como absoluto y que te está diciendo justamente como Lacan lo traduce el plus de gozar valiéndose del término plus en francés que quiere decir más, pero también se utiliza para decir non plus, no más. Entonces, tienes goce, gozas obligadamente, pero no más que ese goce.
matas, pero esa es la tragedia de entregarte a ese goce, que cuando el otro mata, ya queda atrapado y ningún otro goce es posible, nada más, sino mato al otro y ya se suspende mi vida, ¿no? Porque estoy todo el tiempo en el asunto del goce de matar y entonces ese asesinato trae otro y otro y otro y lo demás de la vida se perdió. Ya no hay posibilidad de otro goce distinto a ese. Entonces, digamos que ahí vemos una genialidad de Shakespeare planteando como, es muy interesante porque se imagina unas brujas, unas viejas espantosas, unas muertes ahí que vienen como del otro mundo, pues como el goce, que uno no sabe de dónde viene del otro mundo y que son como unas voces, ¿no? La que insistirá mucho, es una voz que te incita, ¿no? Que tú fabricas y que te incita, tú tomas las palabras del otro, te incita a gozar de una cosa directamente, pero al mismo tiempo te deja sin otra posibilidad de goce. Entonces, ahí tenemos un concepto analítico. Sí, pues, me parece que realmente da como para para muchos análisis de distinto orden, porque no sé, o sea, como que y este lugar, ¿no? Del super yo, creo que es distinto tanto en Macbeth como Rey como en ella, ¿no? En Lady Macbeth, porque digamos que la salida de cada uno es trágica, ¿no? Pero también es distinta. O sea, es Macbeth, el rey, el que escucha estas voces, ¿no? O sea, ese llamado superyoico en quien se instala en primera instancia es en él, ¿no? Eh, Porque es él el que escucha esas voces, ¿no? Y, y que empieza como o sea, se implica en eso, ¿no? Como que eso se compromete, digamos, ¿no? Y después realmente en él no hay culpa, ¿no? O sea, pareciera que no hay culpa, que no hay como un freno, ¿no? Mientras que en ella empieza a haber todo un despliegue, mejor dicho, su salida es la locura y la muerte, ¿no? En ella. O sea, si bien ella no es menos responsable, porque también se compromete con eso, ¿no? Con el cumplimiento de ese designio, la salida en ella es en cierto punto como, bueno, esta cuestión de lavarse las manos, ¿no? Las pesadillas y como lavarse las manos, ¿no? Mientras que, bueno, por lo menos hasta donde voy en Macbeth es como seguir a toda costa, o sea, se convierte en un asesino directamente, ¿no? Es como un Uribe, o sea, no importa a cuánta gente haya que sacar del camino, o sea, hay que cumplir ese mandato super yoico, ¿no? Me parece que eso también es como a mí me llama mucho la atención. Y sabes, a mí algo se me venía ahorita a la cabeza eh, con algo que nos decías, no sé si fue el sábado pasado ahí como de cierta actualidad o no del malestar en la cultura, como ese gran texto de Freud del super yo, que aquí pues como que la pista puede estar con la presencia de Hécate, ¿no? Que es como la que le pone un poco pues como cierto freno o la que pone un poco a dudar a estas Moiras como de, hey, pero no jueguen así con Macbeth, o sea, ¿qué están haciendo con él? ¿Sí? Porque es justamente como que hace un corte, ¿no? Que es donde yo también decía, aquí es como, sí, como dos épocas distintas, dos autores distintos, sí, como los griegos hablaban de esto de una manera, como aquí se está hablando casi que directamente, que siento, o no sé, como si fuera como la tendencia a la medida que iba pasando el tiempo, como en que este dictado iba siendo cada vez más explícito y más prescriptivo, o cómo.
Pero lo que sí me parecía interesante era eso, o sea, como ahí también hay unos cortes en cómo y en el contenido mismo, eh, pues sí, de ese dictado, ¿no? Que me parecía como relevante, ¿no? Como también cuenta con cierta historicidad, no sé. Y pareciera que Macbeth logra seguir con su propósito a partir de justamente de una talante mucho más paranoico, ¿no? En donde él confía mucho mejor en esta predicción de que no habrá, que no hay, no será muerto por ningún hijo de mujer. Entonces, digamos que ahí también ve uno como la explicación, porque Shakespeare no deja cabos sueltos, la explicación de por qué él sigue, y me gusta mucho, tal vez lo decía Juan Camilo, que la pareja hace como una masa, ¿no? Es cuando, cuando los personajes siguen un mismo que hacen como una masa. Pero justamente el acto separa la masa. Y entonces ella empieza a tener ese sentimiento de culpa, que es por lo menos miedo, ¿no? Miedo, la culpa parte del miedo, usted lo dirá. La culpa no es una superación del problema, porque es solamente miedo a la autoridad externa que vendría por ella, ¿no? Entonces, qué sé yo, lo que ella crea, ¿no? Dios o lo que sea, o los que la van a perseguir por el asesinato, ella se da cuenta de que hay algo y le da ese ataque de culpa. Mientras que Macbeth no tiene ese miedo, pues porque está convencido, absolutamente convencido, de que es inmune. Y ese es un fenómeno que tenemos que analizar, pues, tanto en lo social, en las masas, como en las personas. En la medida en que la gente se siente impune o inmune frente a un acto, no va de ninguna manera, que ese es un error en educación. Por ejemplo, en la educación es muy frecuente que ahora se diga, no, el niño, decirle las cosas tranquilamente, suavemente, para que él entienda, él es muy inteligente. Mentira. Si él no se siente de alguna manera, si no hay una educación ahora que es niño y que siente que el adulto por lo menos es más grande y que algo podrá hacerle, si no se siente amenazado, aunque sea por eso, pues el muchachito va a ser como Macbeth, ¿no? Que dice, no, a mí, ¿quién me toca? Nadie. A mí nadie me puede tocar porque todo el mundo me defiende. Entonces prosigue, ¿no? Prosigue en todo ese asunto. Así somos los seres humanos. Terrible. Yo quisiera hacer dos comentarios bobitos ahí sobre eso, como de cosas que me hacen pensar, digamos, cuando Juan Camilo hablaba de las moiras, recordaba, recordaba una novela colombiana que fue muy famosa en los 90, que se llamaba Los Victorinos, no sé si la conocen. Entonces, el rezo, o sea, como el promocional de Victorino era que eran tres Victorinos, ¿no? Uno rico, uno de clase media, otro
Bueno, pues ahí tenemos también elementos para hacer el texto. Si uno quiere seguir con un pedacito de Macbeth o lo que sea, también puede. Tantas cosas, ¿no? Cuando leía también como que caía, como que recordaba, o sea, me parece muy llamativo que es como en un escenario, ¿no? Político, en el que hay como una promesa de paz, ¿no? Porque parecía que todo, o sea, que, bueno, es que en realidad para mí el triunfo real de Macbeth no es haber sido rey, ¿no? O sea, sino haber sido reconocido como la persona que pudo frenar a dos traidores, ¿no? Eh, y que eso, digamos, fue bien valorado por el rey Duncan. Y entonces él pues gana un lugar en el reino que si bien no es de rey, es un lugar pues el que no se sorprende, ¿no? Creo que ese es el triunfo, ¿no? O por lo menos yo entiendo ahí, y como que en ese momento, hay como una promesa de paz, o sea, o una ilusión de paz, ¿no es cierto? Pero como eso no, pues a veces no nos alcanza a los sujetos, entonces por eso también lo relacionaba con Colombia, ¿no? O sea, como en esos momentos en donde hay como una más esperanza de que ahora sí va a llegar la paz, en realidad luego viene una matazón horrible. Eh, no sé, como que eso lo estoy diciendo así como porque fue como las cosas que me fueron surgiendo con la obra, ¿no? Eh, pues que, no sé, pensaba en la paz como un imposible, ¿no? Que a lo mejor en Colombia ya deberíamos dejar de hablar tanto de la paz porque pues esos ideales como que a veces también nos llevan por caminos muy, o sea, como que ocultos, no sé, como, no sé, creo que en Colombia ha habido algo así como de fascinarnos con con esos ideales y olvidarnos de que el conflicto es inherente, que no hay que pretender estar todos bien, todos en la misma mesa, todos, eh, porque en realidad después por atrás hay un montón de traiciones, ¿no? Y, y nada, como más bien reconocernos como bastante imperfectos en esa pretensión. Mm. Bueno, entonces, ¿qué? Nos despedimos hasta la próxima. Citemos a todo el mundo en la próxima a ver si acordamos la fecha definitivamente para el 21. Listo, listo. Bueno, entonces chao, feliz Entonces tarde, nos nos vemos el vemos. domingo. Gracias, chao. Hasta luego a todos. Que estén bien, que almuercen rico. Chao. Chao, chao. Oh, adiós.